Muchas gracias. Esta es la emisión 140 de Desde el Congreso. Tengo mucho gusto en saludarlo, como suele ocurrir cada vez que tengo el privilegio de su atención. Y si usted nos hizo el favor de acompañarnos la semana anterior, recordará que hicimos un análisis de los asuntos económicos que se abordaron en el primer año de esta 63ª legislatura. Y en ese mismo periodo, en ese mismo primer año, hubo asuntos muy importantes en materia de salud, entre otros temas de interés nacional. Y bueno, fue de salud, pero no solamente la salud hospitalaria, sino la salud en términos generales, la que tiene que ver con las pensiones, con el sistema del retiro, con algunos otros elementos que conforman este conjunto de las prestaciones. Y uno de los principales elementos fue lo que tuvo que ver con el pensioniste. Este cambio, esta modernización del sistema pensionario de los trabajadores al servicio del Estado. Pero esto se logró después de un debate muy intenso, muy cálido, en ocasiones muy caliente y en ocasiones francamente áspero. Vamos a recordar cómo fue ese debate. Pues sí veo un problema serio con el tema de pensiones, no más con el pensionista, con el sistema general de pensiones, también por la gran cantidad de sistemas que tenemos de pensiones, variados sistemas de pensiones que pues, se pretende, la iniciativa TV que se ha estado presentando es llegar a un solo sistema de pensiones, pero el recurso que se requiere para este tema es inmenso. Como usted lo dijo al principio, las dimensiones de este tema es grande, es un tema grande, es un tema que tenemos que entrarle, analizar y profundizar y tomar ya decisiones y acuerdos para qué es lo que va a pasar. El problema lo tenemos ahorita y grave, y el problema se va a presentar con la próxima generación que ya viene también. Pues la gente que tiene ahorita 35 años va a tener un problema serio cuando le toque jubilarse. Es un problema de diseño, creo yo. Efectivamente no estuvo bien diseñado el sistema. Hay un problema de crecimiento económico. Si uno ve los reportes de IMSS al Congreso, desde 1990 están cayendo sistemáticamente tanto el número de personas que cotizan como el valor de la cotización. O sea, esta es una economía que genera poco empleo formal y que el empleo que genera cada vez es de peor calidad. Es decir, es resultado de un franco fracaso económico de las administraciones panistas, de la administración priista, en el que sin crecimiento económico, pues es muy complicado poder garantizar pensiones y de decisiones de política pública. Fíjate, este año, en el presupuesto, los pagos por pensiones contributivas, IMSS, por parte del Estado, van a aumentar en 9%, y el programa 65 y más va a caer en 9%. Es decir, el costo de lo que estamos pagando lo van a pagar personas que ni siquiera obtienen una pensión. Y lo que hay no es una propuesta de política pública concreta. Hay este cambio que lo que hace es todavía poner en mayor riesgo los ahorros de los trabajadores, porque con el nuevo pensionista, pues no, la totalidad de sus ingresos, de sus ahorros no estarán garantizados. Dándoles la confianza de que quienes coticen hoy en Aliste, quienes trabajan, son trabajadores al servicio del Estado, van a seguir obteniendo en esta Afore los mejores rendimientos que hay en el país, van a seguir teniendo la menor comisión que se le cobra a todos los usuarios de las Afores, y van a seguir obteniendo que los remanentes de operación de pensionistas se sigan distribuyendo a cada uno de los que tienen cuenta en pensionista. La verdad es que este es un falso debate, porque la verdad pensionista se va a convertir en una mejor Afore, va a continuar siendo la líder en el mercado en este tipo de empresas, y va a lograr que las personas que tienen su cuenta en pensionista tengan una pensión 40% mayor que en las Afores privadas. Y ese es el debate que espero que demos el día de hoy. Una reforma además muy sencilla, una reforma de carácter administrativo que cambia el régimen jurídico del pensionista, nada más, que no se mete a fondo con el tema de las pensiones, que no toca las pensiones de los trabajadores, donde se convierte en una empresa paraestatal,
controlada por el Estado mexicano, lo deja claramente el dictamen que fue aprobado aquí en la Cámara de Diputados, donde hay un consejo de administración, donde participan también los trabajadores para que vigilen toda la ejecución, el recorrido que hace su pensión una vez que ingresan. En fin, se convierte en una empresa que compite contra las Afores privadas y además con tasas preferenciales, con comisiones preferenciales que no pueden rebasar el promedio de las Afores privadas. En realidad, hay una serie de lagunas en esta iniciativa que no han podido los demás partidos aclarar. En realidad, no es el debate en sí mismo de las pensiones. Ninguna Afore, ningún sistema de cuenta individual va a dar una pensión digna a los trabajadores. Estamos hablando del 45% del capital administrado, 51,000 millones de pesos, que se fueron a la iniciativa privada sin ninguna protección. Antes del cambio. Antes del cambio. A partir del articulado, si llega a pasar, el proceso legislativo empieza, va al Senado, a partir de este articulado tenemos garantías por ley que no tiene ninguna otra Afore, que es la reinversión de los remanentes de operación, que no lo hace ninguna otra Afore, esas las retiran, es la utilidad. Aquí se reinvierte en el futuro de los trabajadores. Además, como bien se dice, por ley se va a cobrar la comisión promedio por abajo de la comisión promedio. Esto en el mercado nadie lo tiene. Poco tiempo después de que se discutiera este asunto, tuvimos aquí algo que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, que es la televisión. Dicen algunos, ¿qué tiene que ver la televisión con el sistema de las prestaciones sociales? ¿Qué tiene que ver la televisión con la salud pública? Bueno, pues tiene tanto que ver como que dicen que la salud depende de la clase de televisión que tenemos, por lo menos la salud mental, dicen los detractores de la televisión. Pero independientemente de los contenidos, ahora se debatió en esta Cámara el sistema de factura de la televisión, cómo se hace la televisión, y el año, usted recuerda, el año pasado, hasta en la Constitución estuvo, se logró el paso de la televisión análoga a la televisión digital. Tenía como límite el 31 de diciembre de 2015, hubo algunas estaciones que por su naturaleza de emisoras públicas no pudieron completar su transformación técnica en ese periodo, se dio un periodo de gracia, pero la televisión a través de la cual usted hoy nos mira es la televisión digital. Mejor televisión, más salud social, dicen algunos, y esto fue lo que aquí se discutió. Creo que es un esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno. Comentaba Virgilio hace un momento que es el único país que lo está haciendo. Igual hubieron países que apagaron y ni siquiera avisaron, y cada quien buscó cómo tener la comunicación. Hubieron que, en el caso de Estados Unidos, que dieron decodificadores. En esta ocasión, el gobierno de la República está haciendo el esfuerzo, está entregando más o menos 3 televisores por cada 10 mexicanos. Es un esfuerzo extraordinario para que la gente pueda tener esta comunicación, esta información de lo que pasa a su alrededor, y la condición, al final de cuentas, es una condición de competitividad de nuestro país. En efecto, el cambio tecnológico nos afecta y nos llega y no hay nadie que pueda digamos, detenerlo. Si hay una decisión de política pública, y la decisión de política pública es modernizar las comunicaciones. Toda política pública, particularmente estas que quieren una transición de 180 grados, como la que estamos viendo ahora, sí va a generar una serie de impactos negativos. A mí me parece que la decisión que tomó el gobierno federal en varias administraciones es una decisión interesante, por lo menos. Es decir, hay un sector de la población que puede hacerse cargo del cambio tecnológico, ¿no? Que va a poder cambiar sus televisores, que va a poder hacer lo que considere pertinente, o no, o simplemente apagarlos. Si los quiere apagar, pues se acabó. Pero hay un sector de la población que no tiene capacidad para ese cambio tecnológico, y a mí me parece importante que se piense en estas personas.
Vamos a pasar a un pequeño corte. Le pido que no se vaya, que nos acompañe para cuando regresemos, porque tenemos muchas otras más cosas que rememorar con usted. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados invita al 6º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Los ganadores recibirán una bolsa de 275,000 pesos a repartir y la publicación de sus trabajos. Los proyectos se recibirán hasta el 31 de agosto. Infórmese en www.diputados.gov.mx/CESOP o al teléfono 5036-0000, extensión 58232. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, estamos de regreso con usted con más asuntos de los que se trataron durante este lapso de trabajo legislativo en la Cámara de Diputados aquí en San Lázaro. Y bueno, pues en materia de cuestiones ya meramente hospitalarias y de enfermedades y de previsión de las mismas, usted recordará que México tuvo el amago de varias epidemias que lograron ser controladas sin que los brotes se fueran de las manos de quienes tienen la obligación de evitar que estas cosas se propaguen. Tuvimos 2 enfermedades, las llamadas vectoriales, porque los vectores o los transmisores de estas enfermedades son unos aparentemente inofensivos moscos, pero esos moscos transmiten enfermedades muy serias. No solamente tradicional es la memoria del paludismo, pero ahora transmiten enfermedades de reciente descubrimiento o de reciente traslado a nuestro país, como el chikungunya y el Zika, que son enfermedades muy parecidas al dengue y al dengue hemorrágico, y que aparentemente son poco graves, pero pueden llegar a producir muchísimos efectos, y por eso el gobierno hizo todo un trabajo entre lo legislativo y lo operativo para contener la transmisión del chikungunya y del Zika. Recuerde usted cómo se cuidó México de un mosco. Sigue afectando un poco la cultura de la prevención, de que no existe. También necesitamos el apoyo del hombre, de animar a las mujeres a que se hagan estos estudios, pero también necesitamos el apoyo del Estado. Hemos hecho convenios con el Estado para poder realizar mamografías en diferentes partes del Estado de Sonora de manera gratuita, pero también hemos hecho foros en los que, si bien es cierto, es necesaria una cultura de la prevención, también es necesaria atender el problema, es necesario darle unos mayores recursos a la investigación, y también lo que urge y que el partido al que pertenezco, el PRI, va a proponer es un registro de cáncer. Desgraciadamente los factores de riesgo son muchos, ¿sí? Inclusive ahorita lo que se está promoviendo dentro de las instituciones y a nivel privada es que las mamás lacten a los niños. Eso se ha venido formando, se ha venido iniciando desde hace tiempo, pero desgraciadamente la mujer tenemos a veces la inquietud de que nos vamos a deformar al darle la leche de nosotras maternas a nuestros niños. Aunque les indiquen todo lo que es benéfico para el niño y para ella misma, desgraciadamente no lo toman a bien. Sobre todo en lo que es la Secretaría de Salud, y pues existe ahí un ejército de hombres y mujeres trabajando por las enfermedades prevenibles, especialmente, y le tengo que decir que Guerrero siempre ha ocupado los primeros lugares en estas enfermedades endémicas. En dengue fuimos el primer lugar hace algunos años. Ahorita en lo del virus de la chikungunya también estamos ocupando en los primeros lugares con más de 1,172 casos autóctonos. Pero ¿qué es lo importante aquí? Nuevamente lo vuelvo a decir, es la prevención, es la promoción y es la educación para la salud. Si nosotros logramos la sociedad civil organizada y logramos llegar a los hogares y tocar puertas y motivar y sensibilizar a la gente, es otra manera de enfrentar el problema que se da, hay que decirlo también, en las épocas del año
que se tienen que dar, estacionales, y que en otras más vienen las enfermedades diarreicas o las gastrointestinales, pero en esta época del año es cuando más se presenta el problema. Que solo un laboratorio está llevando a cabo, está fabricando el fármaco que nos ayuda a combatir la influenza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirle a la COFEPRIS, ya lo hice yo y mi fracción parlamentaria, solicitarle que libere ya las autorizaciones para que otros laboratorios, a la brevedad, puedan iniciar a fabricar este tipo de medicamentos. La patente, partir del genérico este, ¿no? Exactamente, porque la patente ya venció. Ellos tenían los derechos hasta finales de febrero precisamente de este año, acaba de terminar, y eso nos va a facilitar el día de mañana pues que haya más laboratorios produciendo este tipo de medicamento que ayudará a combatir en su momento a quien padezca esta enfermedad. Bien, pues es el momento de saludar a nuestro compañero, el cronista Miguel Reyes Razo, quien tiene para usted su colaboración semanal. Adelante, por favor, don Miguel. Chikungunya, uno de los males, uno de los flagelos de nuestra salud. Porque de salud también se discute aquí en la Cámara de los Diputados. ¿Por qué? Pues porque hay que crear un presupuesto adecuado para la Secretaría de Salud, para las entidades de salud oficiales, las que subsidia, subvenciona o protege, tal como se lo determinan nuestras leyes, la Constitución, la ley fundamental, ver por la salud, preservarla, cuidarla, protegerla, recuperarla en muchos casos, o hacerle la lucha todo cuanto se pueda para que el paciente, el que sufre, que podría ser más bien impaciente, pero el que la sufre, el sujeto enfermo, debe recibir la atención adecuada, sobre todo, le digo, si está bajo la protección amplia, quizá no tanto como es deseable, no total, del Estado mexicano. Pero tenemos grandes instituciones de salud. ¿Cómo negar la importancia de esta que creó don Ignacio García Telles, el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social? Enorme. Al principio fue desdeñadísimo el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando nació en el régimen del presidente Manuel Ávila Camacho, y fue el creador don Ignacio, que había sido mano derecha del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Época de grandes mexicanos y de cambios verdaderamente intensos, de reformas y de instituciones que, si eso fue en los años 40 del siglo pasado, sobreviven y han sido fortaleza, y han sido escuela, y han sido salud para millones y millones de mexicanos. Este Instituto Mexicano del Seguro Social, junto con el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tiene usted los servicios de salud, la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, de Salud para la Asistencia Pública, dispensarios en los barrios, consultorios en los barrios de la Ciudad de México. Recuerdo ahí por Laguna de Términos, entre Siragüen y Pátzcuaro, aquí en la Ciudad de México, uno muy centro, y ahí llegaban los centros de salud. Medicina escolar, la Dirección de Medicina Escolar de la Secretaría de Educación Pública. Y la salud materno-infantil, la salud que hay que cuidar casi desde la hora y punto en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide y se anuncia así la nueva vida, la posibilidad de un nuevo ser humano que dentro del útero, en el vientre de su madre, puede sufrir malformaciones, puede sufrir achaques, puede sufrir males que luego se llaman congénitos. Le dicen, pues usted ya nació así. Ya desde que nació traía usted, puede haber males menores, puede haber un dedo más chiquito, una uña, que falte una uña, hasta daños cerebrales que pueden ser irreversibles. Y para eso le previenen. Hace poco el doctor José Narro Robles es ahora el secretario de Salud. ¿Cómo le preocupa el Zika? ¿Cómo le preocupa los mosquitos, el dengue? Todas estas enfermedades, dengue hemorrágico, que resultan hasta mortales, que resultan definitivas, que hacen grande el cólera en tantas personas, que ha dado mucho que hablar y ha puesto en riesgo la influenza. Bueno, no perdona, no se trata de estar desnutrido o de estar más o menos chaparrito u obeso. Y en la obesidad tenemos ahí a Miguel Cruz López y el Seguro Social trabajando con niños de 11 años que a esa edad
ya son hipertensos, diabéticos y obesos. Prevenirla. ¿Cómo? Cuidándose, vacúnese, tome sus precauciones con el niño, no lo saque a la intemperie, no lo exponga a enfriamientos, dele de comer lo justo, no le dé refrescos que le hacen muchísimo daño. Ahí empieza ya una mala nutrición. Nútrase lo mejor posible. No es tan caro, no es tan costoso. Y entonces usted se sentirá mejor, respirará mejor. Evitar, por ejemplo, el tabaco. Bueno, pues la salud es uno de los grandes capítulos de la vida nacional. Se destinan millones, ha surgido el Seguro Popular, que dicen, ha dado muy buenos efectos, ha también cubierto a ciertas zonas de la población. Y hay que evitar, como en muchos casos en campos de nuestra vida mexicana, la corrupción, la salud. Y la salud está en lo que respiramos. La salud no está en el quirófano, la salud no está en el consultorio del doctor, la salud está en unas buenas condiciones de vida, airearse, comer delicadamente, comer dedicadamente lo nutritivo, no es lo costoso. No puede, todo el mundo tiene los bolsillos repletos para nutrirse así asado. En fin, la salud es preocupación. Grandes campañas, la vacunación. Hoy se ponen vacunas y son universales y son gratuitas, cosa que en pocos países del mundo ocurre. Y se lo debemos en mucho a grandes secretarios de salud como Jesús Cumate Rodríguez, como Guillermo Soberón, como el doctor Frank. La gran universalización. Juan Ramón de la Fuente, por favor, y desde luego el actual Narro. Se amplía el espectro para prevenir difteria, pertusis, tétanos, la tuberculosis, el sarampión, la viruela negra, la viruela loca, en fin, tantas y tantas cosas a las que estamos expuestos. Somos muy frágiles los seres humanos. La de la influenza, sobre todo en los que de mi edad ya pueden ser víctimas de un ataque de influenza y hasta luego, mi gabán, ¿verdad? Entonces, es menester, es preciso cuidarse, prevenir. Cuídese, vacúnese, pésese y tenga buena salud. Reyes Razo, servidor, le dice hasta la próxima. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Gracias, muchas gracias a Miguel Reyes Razo por su siempre interesante crónica. Y pasemos a otro asunto que tiene que ver no con la salud, sino con la pérdida de la salud, y que es la violencia. Cuando la violencia se expresa en términos incontrolados, puede causar lesiones, puede causar la muerte. Las muertes violentas en este país nos colocaron durante algunos años en graves lugares de la estadística internacional. Y bueno, pues lo que aquí ocurrió en los debates tuvo mucho que ver con este asunto de contener la violencia y sus consecuencias para la sociedad. Veamos los momentos más importantes de estos debates relacionados con la supresión, el control, la disminución y ojalá que algún día la erradicación de la violencia en la vida mexicana. ¿Quién es el responsable de brindar seguridad a una sociedad? Si hablamos de un Estado, el más liberal que podamos conocer en la historia, el Estado gendarme, es totalmente una obligación. La última de las funciones que se puede desligar un Estado, es más, no se puede desligar, sería la seguridad. Puede concesionar servicios públicos, puede hacer muchas cosas, pero la obligación, el imperativo, su esencia de existencia del gobierno como expresión material del Estado, sin duda es brindar seguridad a los ciudadanos que representa y que viven en su territorio. En primer lugar, en este contexto, en este diagnóstico, les quiero decir a ustedes, una cosa es el discurso para atender la seguridad,
Y otra cosa es lo que se ha hecho como gobierno para resolver el problema de la seguridad. Sin duda aquí todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que hay un gobierno fallido en materia de seguridad. De cada 2 mexicanos, 1 tiene la percepción de inseguridad. Y si nos vamos elevando la cifra de manera ascendente, se incrementa el exponente. El gobierno en este país, sin duda que hay 2 partidos que han gobernado este país. Y la seguridad en uno se recrudeció y en otro se exponenció. O sea, quiere decir que se llevó a sus máximas consecuencias. ¿Qué significa esto? Una cosa es el discurso de los partidos políticos y otra cosa es lo que son los partidos políticos en el poder público. No se ha resuelto el problema de la seguridad, dígase lo que se diga, al contrario, la percepción es insegura. ¿Cómo se mide este fenómeno de la violencia? Por la calidad de vida de los mexicanos. No hay otra forma de medir. Es un fenómeno integral. Desde la educación, salud, desde la seguridad misma, desde el derecho a un salario digno y justo. Tomo el tema que acaba de comenzar, es un estilo de gobierno, es una forma de gobierno la violencia. Hay violencia que mata. Hagamos un ejemplo en términos de violencia actualmente, Veracruz. En Veracruz es un cementerio actualmente, un cementerio de periodistas, es un cementerio de gente inocente. En el 2015, amigas y amigos que nos escuchan, en Veracruz, más de 74 mujeres fueron asesinadas. En el 2016, más de 100 mujeres asesinadas, de acuerdo al estudio de la Universidad Veracruzana. Más de 16 periodistas muertos por ejercer sus funciones en críticas al sistema político estatal. Más de 100 en el 2016 desapariciones forzadas y en el 2015 90 desapariciones forzadas. Eso es, ahora, como se puede medir también en seguridad, una percepción y una vergüenza. El tema es violencia. Hay que desentrañar el significado. ¿Cuáles son los detonadores o los precursores de una actitud violenta? Se presenta en la comunidad escolar, se presenta en la familia, hay violencia psicológica que va inhibiendo los comportamientos y el desarrollo de una persona, de una mujer, de un niño, incluso hoy hasta de un hombre detectado. Esta violencia en las relaciones entre las personas, esta fricción constante en la vida comunitaria y que se refleja en el desempeño del individuo. Ahí crece, ahí se desarrolla y después con alguna responsabilidad se puede manifestar incluso, como decía, en lo institucional. Pero la violencia en estos diferentes aspectos es cómo el legislador entiende ese fenómeno que se presenta en la sociedad y qué herramientas jurídicas para atenderlo. La violencia escolar, ahí está la justicia cotidiana, la justicia temprana. Instancias muchas que se han constituido a armonizar el esfuerzo legislativo, armonizar el esfuerzo y articular el esfuerzo de varias dependencias e instituciones que están trabajando en inhibir este comportamiento que se puede asumir como una forma de vida. La manera violenta en que nos expresamos, en la que dialogamos, en la que conversamos, en la que construimos consensos, en la que construimos acuerdos, es elemental para ir formando una sociedad con diferentes valores. Cada caso en particular, cada zona, cada estado, cada ciudad, tiene expresiones distintas de cómo se organizan entre sí. Pero lo que debemos combatir como instituciones, y nosotros legisladores debemos estar muy ciertos en esto, es cómo inhibir este comportamiento violento en las relaciones personales. Si somos capaces de eso, entonces estaremos haciendo lo propio. La violencia es una expresión que debiésemos de rechazar de antemano todos. Quizás lo que se puede legitimar bajo ciertas circunstancias es el uso de la fuerza y considerada esta como patrimonio exclusivo del Estado, no de particulares. La violencia no puede justificarse, creo, bajo ninguna circunstancia. Ahora, la violencia en nuestro país, pues ya lo ha dicho un compañero diputado, tiene diversas expresiones, la violencia familiar, la violencia escolar, pero hablemos en términos generales de la violencia en nuestro país que se expresa de diversas formas. Ya comentaba ahorita Rafael Cardona, la violencia que se ha manifestado por años en Ciudad Juárez, particularmente en contra de mujeres, que es un fenómeno que ahora también se padece de una manera igual o peor en el Estado de México. La violencia contra estudiantes, como el caso de Iguala, la violencia contra periodistas, pero en términos generales es violencia, es el agreder a los seres humanos de una u otra forma
por grupos criminales o lamentablemente muchas de las veces por grupos vinculados al propio gobierno. Y aquí es importante destacar que en nuestro país tenemos una cultura que colabora con una idiosincrasia en la que somos medio broncos por naturaleza. Venimos de la formación del ¿qué me ves? Del tengo monitos pintados en la cara, o que ya desde ahí tenemos actitudes, reacciones que tienden a ser violentas, pero se degeneran cuando el gobierno no tiene la capacidad de involucrar en una dinámica pacifista, de respeto a la sociedad mexicana. Cuando el gobierno, en lugar de poner como soporte fundamental de la estrategia de la no violencia, la generación de empleo, la mejor educación, pone como soporte de la estrategia para combatir la violencia el uso de las armas. Uno no puede estar sino de acuerdo en que existe una violencia, una forma de vida violenta generalizada en nuestro país, que abarca y asombra hipócritamente a muchos criterios respecto, por ejemplo, el bullying en las escuelas. Pero pretender que el bullying es originador de esa violencia es absurdo, si no es en último caso más que un reflejo. Así es. Yo reflejo muy ¿Por qué nos chiquito. espantamos de que los niños se violenten en la escuela si los asesinatos y las muertes violentísimas son el pan de cada día en el país? No. Yo creo que hay una violencia institucional que debe ser establecida como el origen. Esa violencia institucional consistió en declararle la guerra al narcotráfico, es decir, luchar con la violencia contra los violentos, sin tomar en cuenta que el narcotráfico es una empresa, antes que nada es una empresa ilegal si tú quieres, pero es una empresa. La guerra contra el narcotráfico pudo haberse ganado sin haber sacado un solo soldado a la calle, ni un policía, simplemente interviniendo los circuitos financieros de los narcotraficantes. Y muy relacionado con esto de la violencia fue lo que se hizo aquí en materia de legislación en favor del bienestar infantil, porque todos sabemos que hay un grave problema nacional relacionado con la violencia doméstica, pero también con una de sus extensiones, que es el maltrato infantil, que ya sale de las calles y convierte a los menores en objeto de explotación, ya sea laboral, sexual o de cualquier otro tipo. Hubo grandes discusiones aquí en la Cámara en las formas que se deben adoptar y los mecanismos que se deben tener, tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo, para evitar el maltrato infantil y procurar el bienestar de los menores de edad, sean niños o sean adolescentes. Hace algunos días nos entregó el INE los resultados de la consulta infantil y juvenil 2015 y señala que más de 94,000 menores, personas entre 10 y 17 años, con su propia mano, están diciendo en la boleta que han sido o están siendo violados sexualmente, y mencionan 3 lugares principales. Uno es en la escuela, otro es en su casa y el tercero en otros lugares, incluidos lugares de culto religioso. Te tengo una buena noticia ante esa perspectiva tan dolorosa, porque efectivamente un solo niño de los nuestros, del mundo, de México, que sea abusado, es una verdadera tragedia, porque la afectación que tiene para su desarrollo está plenamente comprobada. Pero sí te tengo una buena noticia. Igual que hay un agresor cerca de él, hay 10, 15, 20 personas que darían la vida para que ese niño estuviera bien. Lo que tenemos que hacer es generar en el entorno del niño un marco de seguridad, de respaldo, de confianza, que le permita que si alguien, el proceso de abuso sexual, con excepción del que ocurre como un asalto en la calle, etcétera, el proceso es un proceso paulatino, lo que permite a nuestros niños recibir ayuda. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, hay un abuelo, hay un padre, hay un hermano. Bueno, las estadísticas nos dicen que el abuso sexual más común es el que se da a través de los hermanos, luego a través de los padrastros y padres,
luego a través de los tíos, etc. 9 de cada 10 agresores sexuales son hombres y 9 de cada agresor sexual es conocido o familiar. Algún cercano. Es cercano. Entonces, lo que tenemos aquí son dos cosas muy importantes. Por un lado, sabemos mucho, se ha estudiado muchísimo. Yo tengo más de 20 años metida en el tema del abuso sexual. Fundé una organización en Jalisco dedicada a la detección, a la prevención y a la atención del abuso sexual. Se ha estudiado suficiente, tenemos las herramientas para poder prevenir el abuso. ¿Qué es lo que nos hace falta? Necesitamos pulir la legislación, efectivamente. Uno de los delitos que más lacera a la sociedad, México es un país de destino y de tránsito, y comentabas algo, es la esclavitud del siglo XXI. Es privar a una persona, niñas, adultos mayores, hombres, también niños, de su derecho a la libertad, de su dignidad, de sus derechos fundamentales como ser humano. Yo creo que cuando uno escucha las cifras de cuáles son las cifras en México de niños, niñas y jóvenes que solamente son víctimas de explotación sexual, es alarmante. El DIF dice que 70,000 niños son víctimas, niñas, niños y jóvenes de explotación sexual. Pero no dejemos atrás que la trata de personas no solamente es explotación sexual, tenemos la mendicidad forzada, que son los adultos mayores que muchas veces vemos en las esquinas, niños también, que atrás de ellos existe un crimen organizado que los coloca estratégicamente ahí para quitarles su dinero, dándoles a veces solamente un plato de comida al día y muchas veces también abusando de ellos de formas terribles. Tenemos también la extracción de órganos, de células vivas, la explotación laboral que se da en muchos estados, en la Ciudad de México y también aquí en México hubo un caso que fue terrible, pero es uno de miles de casos y de miles de jóvenes que en este momento se encuentran privados de su libertad. No solo tiene que ver con una cuestión de justicia y de la impartición de justicia, sino tiene que ver con un concepto del propio ser humano y el tema de la cosificación del ser humano. No solo la cosificación de las mujeres, no solo la cosificación de las niñas, sino la cosificación del ser humano, en donde el ser humano pasa a ser una mercancía. Y una mercancía en donde no solo está destinada a una cuestión sexual, reproductiva o de tráfico de órganos, o de que además, curiosamente, en pleno 2016, todavía estamos hablando de un tema de esclavitud, y es una esclavitud moderna. Y muy relacionado con todo esto, aunque el delito de la trata de personas no se circunscribe únicamente a los menores, sino también a los adultos, principalmente mujeres adultas, es que en esta época de la discusión legislativa se habló mucho sobre cómo combatir la trata de personas, cómo homologar todos los códigos estatales para que en cualquier parte de la República Mexicana, cuando se habla en contra de la trata de personas, se sepa exactamente qué es la trata de personas y darle un tratamiento legislativo y judicial armónico y equivalente en todas partes, para que no haya lugares donde sí y lugares donde no se persiga y se castigue. El tema de los estudiantes de Ayotzinapa sí cae dentro de la legislación internacional. La legislación es muy clara: cometer, autorizar o permitir. No tenemos ninguna duda que es un tema de desaparición forzada, el tema de Ayotzinapa. También creemos que desafortunadamente nuestra legislación hoy no necesariamente está adecuada. Reaccionamos como siempre, ¿no? A mí me sorprende aquí escuchar a los compañeros de otros partidos, pues ahora sí lamentarse, ¿no? 93, la primera declaración sobre desapariciones forzadas aprobada por la ONU. Es la primera vez que se menciona. 2002, cuando se crea la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma, ya se habla de las desapariciones forzadas. 2005, ya se aprueba la convención y nos dan a los 46 países que la ratificamos 5 años para que entre en vigor. 2010 entra en vigor. 2014 sucede estos trágicos acontecimientos y reaccionamos un año después para una reforma
constitucional en este tema. Pero es un tema que ha agraviado a miles de mexicanos desde hace años, desde la Guerra Sucia, los 60, los 70. La política de terror del Estado ha sido una política constante que ha prevalecido durante décadas. Y yo aclararía, yo digo e insistiría que son 43 personas que hasta ahorita no sabemos su destino. Si hay un estudio que unos padres de familia ya aceptaron, del primero que se aclaró que cuyos restos se identificaron por el ADN, pero el último está cuestionado el resultado, está cuestionadísimo el resultado del último estudio que vincula a uno de los estudiantes. Y debemos hablar de desaparición forzada que existe, como decía el diputado, en el marco internacional, pero en nuestro sistema político, en el sistema legal, difícilmente se reconoce a la desaparición forzada. Yo preguntaría al Poder Judicial cuántas sentencias existen sobre desaparición forzada, cuántos presos responsables están en la cárcel por desaparición forzada. Hasta ahorita ni uno, públicamente que yo sepa no hay ninguno. Perdón, diputado, quizás hasta donde yo recuerdo, lo único que se aproxima a una cosa judicialmente admisible fue la disculpa que por intervención internacional estuvo obligado a dar el gobierno mexicano en el caso, también en Guerrero, de Rosendo Radilla. Hasta donde yo recuerdo, quizás estoy mal informado, pero bueno, eso no anula lo que usted dice. Es una determinación de la Corte. Sí, sí, claro, no es un acto judicial interno. Digo, fuera de ese caso está otro caso que es... Hay dos sentencias, únicamente dos, en más de 26,000 desaparecidos y muchos más. Hay dos sentencias, eso habla de la ineficiencia de nuestro sistema. Hay que dejar claro que quienes han gobernado mal y que hace falta también adecuar nuestro marco jurídico a las leyes internacionales, a las convenciones internacionales. Bien, pues, ¿qué le parece? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con usted. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados invita al 6º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Los ganadores recibirán una bolsa de 275,000 pesos a repartir y la publicación de sus trabajos. Los proyectos se recibirán hasta el 31 de agosto. Infórmese en www.diputados.gov.mx/CESOP o al teléfono 5036-0000 extensión 58232. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Estamos de regreso y bueno, parte muy importante de la salud humana tiene que ver con el equilibrio o el desequilibrio ecológico. Y uno de los principales factores en donde podemos advertir el desequilibrio de la ecología es en la mala calidad del aire o la contaminación del aire. Y en la Ciudad de México pues hubo varias contingencias ambientales que llevaron al endurecimiento de los programas de restricción para la circulación de vehículos y después para la emisión de un nuevo conjunto de normas para hacer más certero el análisis de las emisiones de las fuentes móviles de contaminación, o sea, los vehículos automotores, y para darle una mayor protección a los habitantes, ya no de la Ciudad de México, sino de toda la zona de la megalópolis que abarca prácticamente 5 estados de la República en el centro de México. Recuerde usted con nosotros. El tema es un tema transversal. Los problemas ambientales deben de verse como un problema de conjunto, no pueden verse como un problema aislado. Cabe mencionar que para que la población pueda ser dispersada, es fundamental diversificar las actividades económicas. Eso ha traído como consecuencia que mucha población esté migrando a la Ciudad de México. Pero no es culpa de ellos, ni tampoco es culpa de la gente que vive aquí. Yo creo que es un tema de coordinación entre las entidades federativas. El problema es que ahorita existe algo que se llama la megalópolis, ¿no? Que contempla una serie de entidades federativas y que cada una de ellas genera una cierta cantidad de contaminantes. Por lo tanto,
tomando en cuenta las condiciones geográficas, las condiciones climáticas, la dispersión del viento, el número de partículas emitidas, etcétera, 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 pues genera que, por ejemplo, en el Valle de México, la condición geográfica, porque esto en manera muy sencilla es una olla, hace que se sature. Todo tiene un punto de saturación. El Valle de México tuvo su punto de saturación hace un par de días. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que diseñarse una política pública de dispersión económica, es decir, que la gente tenga empleos dignos, que tenga salarios dignos, que tenga lugares de vivienda donde se desarrolle el nuevo concepto que es el desarrollo urbano sustentable. La contaminación es un asunto global. En la Antártida no vive nadie, o muy pocas personas, y allá es donde más se refleja la consecuencia de lo que ha venido sucediendo respecto a todo el tema mundial de emisiones. ¿Por el agujero del sí, ozono? Y bueno, esa es una consecuencia global. Y lo refiero en medida de cuando sucede la emergencia y los estados dicen eso está muy lejos, pues es no entender el problema desde la parte científica. ¿Por qué? Porque como está muy lejos y allá no nos ven, piensan que allá no hay emisiones que nos afecten no solamente a la ciudad, es una afectación, insisto, global. Y creo que en ese sentido tendría que hacerse mucha más conciencia de parte de los gobiernos, que lo que se tiene que hacer es una colaboración mundial. Hace un año se modificó el programa de verificación vehicular, el programa Hoy No Circula, para establecer que los vehículos que fueran anterior al año 2006 no pudieran obtener la calcomanía 0, sin importar su nivel de emisiones. Para obtener la calcomanía 0, 1, 2, el propio programa establecía límites de emisiones, dióxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, la suma de ambos, lambda, etc. Y curiosamente la idea era restringir la circulación de aquellos vehículos contaminantes. Sin embargo, sorprendentemente, el programa dijo, si tu coche es anterior a 2006, a mí no me importa que eche oxígeno, no vas a poder obtener la calcomanía 0. ¿Que eche oxígeno? Sí, pero era una exageración. No importa que tu coche contamine muy poco, porque la gente tiene la noción de que necesariamente un coche viejo es contaminante y que un coche nuevo es poco contaminante. No es cierto. Un coche viejo con un motor chico, un convertidor catalítico en buen estado y con sus servicios bien afinado, no necesariamente va a ser contaminante. Y por el contrario, un vehículo nuevo de 12 cilindros, 10 cilindros, que existen 8 cilindros, de fábrica va a ser contaminante. Entonces, lo que dijo en su momento los juzgados de distrito, con posterioridad los colegiados y finalmente la Corte es, tú no puedes discriminar. Puedes poner restricciones que quieras por emisiones, pero no por año modelo. La autoridad de la Ciudad de México fue muy tonta, porque tenía la oportunidad del momento para modificar los criterios del programa. Y entonces, si quería sacar de circulación esa cantidad de vehículos, que sí es necesario, no haber sido por año modelo, debía haber endurecido los límites de emisiones permitidos. En mi punto de acuerdo, propongo inclusive cuáles deben ser los límites para sacar de circulación esos vehículos. Y cuando se pensaba que esto iba a ser muy difícil que se planteara como una iniciativa desde el Ejecutivo Federal, pues ocurrió. No fue una iniciativa de los partidos de izquierda, no fue una iniciativa generada por grupos sociales, fue una iniciativa directamente elaborada por el Poder Ejecutivo para lograr la igualdad en la vida matrimonial. Los matrimonios igualitarios, que son los matrimonios con todas las consecuencias de la vida matrimonial entre personas del mismo sexo. Eso generó un enorme debate aquí en la Cámara y después un debate postelectoral del cual no nos vamos a ocupar porque eso no ocurrió aquí. Aquí solamente le vamos a decir lo que se debatió aquí en la Cámara de Diputados con el beneplácito de casi la mayoría de los representantes aquí reunidos. A ver, nosotros tenemos una Constitución que tiene los derechos humanos en la Constitución. En el primer artículo. En el primer artículo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que los códigos civiles que no incluyen matrimonio igualitario no son constitucionales. Así contundente ha sido la Corte y lo ha hecho en varias ocasiones, no solamente en una.
Entonces, lo decía el ministro Cosío hace un par de días, es una verdad jurídica que el matrimonio igualitario en México es constitucional y el matrimonio que distingue entre hombre y mujer para contraerlo no es constitucional. Segundo, es una necesidad de política pública. Los acontecimientos que vimos, por ejemplo, ayer en Estados Unidos, estos crímenes de odio, tienen como telón de fondo un lenguaje inapropiado y una discriminación ante personas que tienen el derecho de tener el estilo de vida que requieran. El derecho de ser distinto. La identidad sexogenérica que quieran, y que estos comentarios que se hacen discriminándolos y no garantizando sus derechos, pues son los que terminan generando la homofobia y terminan generando al final del día crímenes contra estas personas. En el fondo tenemos que garantizar la seguridad y los derechos de todas las personas, independientemente de su identidad sexogenérica o su preferencia sexual. Eso nos marca la Constitución. Antes de la iniciativa del presidente está la iniciativa del diputado Llerenas y la iniciativa de una servidora. Se tendrá que hacer un solo dictamen con la iniciativa que él ha presentado. Yo diría que no es la iniciativa, sino que son las iniciativas que se tendrán que agrupar, ¿no? Y bueno, también hubo espacio para las actividades deportivas o para lo que tiene que ver con las actividades deportivas, y los integrantes de la Comisión del Deporte estuvieron con nosotros para conversar acerca del panorama deportivo que le espera a México en el ya muy cercano periodo de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Río de Janeiro, a pesar de todos los problemas que tienen allá en Brasil, pero ya sabe usted que el espíritu olímpico se brinca las barreras de los problemas políticos y habrá Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Eso téngalo usted por seguro. Ojalá que a los mexicanos les vaya bien, ojalá que a todo el mundo le vaya bien y ojalá que cuando tengamos nuestra próxima emisión sobre las labores de este año del Congreso en la Cámara de Diputados, usted esté también con nosotros para escuchar lo que ha ocurrido aquí desde el Congreso. Gracias. Pues mira, el panorama se puede ver un poco tenso. Realmente ha habido muchos problemas con federaciones, con algunas federaciones deportivas, y pues primero que nada yo siempre lo veo como deportista que fui en su momento, y lo ves porque si hay ciertos problemas económicos, ciertos problemas de cierto tipo, te afecta al deportista. Entonces puede parecer, a lo mejor en medios lo ponen y dicen, estamos bien, vamos a ir muy fuertes y todo, pero realmente sí puede mermar un poco estas problemáticas que están sucediendo en México, ¿no? Sin lugar a duda vamos a seguir apoyando las iniciativas que tiene el presidente en políticas públicas que beneficien a los deportistas, como esta que les comentaba, que se habla alrededor entre 40 y 60 millones de pesos por entidad federativa para construir nuevas unidades deportivas, para remodelar, para ampliar o para construir centros de alto rendimiento, pero también haciendo conciencia, como lo hemos comentado aquí, de la reorientación del recurso, del gasto, de la fiscalización, de la transparencia del mismo, para beneficio de los deportistas. No estamos en condiciones de poder asignar recursos que no sean utilizados y que les lleguen a ellos, sino que a través del correcto manejo y uso de las federaciones de ellos puedan beneficiar a los deportistas, y obviamente también de la mano de la CONADE buscar hacer gestión para beneficio de los deportistas nacionales.